number you have dialed has been changed. The new number is... Please note, the new number is... El recurso de reclamación es un medio procesal por el cual alguna de las partes en el juicio podrá reclamar la ilegalidad de algunas de las actuaciones del magistrado instructor que considera que afectan sus derechos procesales o que no son acorde a lo establecido por la ley. El recurso de reclamación en el juicio contencioso administrativo se interpone ante la sala o sección respectiva de ella, dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación en contra de las siguientes resoluciones. Resoluciones en las cuales el magistrado instructor admita, deseche o tenga por no presentada la demanda, la contestación de la demanda, la ampliación de la demanda, algunas pruebas, aquellas que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de la instrucción y aquellas que admitan o rechacen la intervención de un tercero. Ahora procederemos a explicar un poco más a detalle algunos de estos supuestos de procedencia. Comenzando con la resolución que admite la demanda. Es importante mencionar que el escrito de demanda en el juicio contencioso administrativo deberá contener con los elementos que menciona la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo propiamente dicho en su artículo 14. Algunos de estos elementos podrían ser el nombre del demandante, como sus generales, su domicilio fiscal, el domicilio para oír o recibir notificaciones, adjuntar a la resolución que se impugna, marcar la autoridad o autoridades demandadas, los hechos los que motivan la demanda, los conceptos de impugnación, así como el nombre y domicilio del tercero interesado cuando lo haya. Ahora, la resolución que desecha la demanda. En ese supuesto de procedencia, debe entenderse que la demanda del juicio contencioso administrativo debe reunir todos los requisitos para que éste pueda proceder plenamente, y la omisión de alguno de estos requisitos de tal importancia hacen que la demanda por su propia naturaleza sea desechada por no reunir con los requisitos esenciales para su presentación, lo que implica necesariamente un desechamiento. Algunos ejemplos de omisiones que implican necesariamente un desechamiento de demanda son la omisión del nombre del demandado, así como no especificar su domicilio, su propio domicilio para oír y recibir notificaciones, etcétera, etcétera. Resoluciones que tienen por no presentada la demanda. Este supuesto de procedencia nos advierte que la demanda se puede tener por no presentada si en su escrito inicial no se reúnen requisitos de suma importancia para que ésta pueda proceder. Uno de esos requisitos importantes es el propio nombre y domicilio del particular demandado, o no se señala los motivos de la demanda. Cualquier omisión de estos datos importantes faculta al magistrado instructor para que se tenga por no presentada la demanda. Resoluciones que admiten la contestación de la demanda. Una vez que la demanda, en su escrito inicial, es admitida, que es decir, que se cumplieron en totalidad con los requisitos que se piden, y se correrá traslado, y se emplazará a juicio a la parte señalada como demandada, la cual deberá emitir una contestación, que igual deberá cumplir con los requisitos estipulados por el artículo 19 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, expresando los incidentes de previo y especial pronunciamiento, consideraciones que a juicio impidan que se emita la decisión en cuanto al fondo o se extingue el hecho en que el actor apoya su demanda. Podrá ofrecer pruebas y argumentos que desvirtúen el derecho a indemnización que la parte actora solicita. Resolución que tiene por no presentada la contestación de la demanda. En supuestos de procedencia nos indican datos importantes tales como las consideraciones que es el juicio del demandado y piden que se emita la decisión en cuanto al fondo, que demuestra que no se ha nacido o se ha extinguido el derecho con expresión, así como no manifestar pruebas o argumentos por medio del cual se exitúa el derecho de la indemnización u omisión de tales requisitos, que establece la posibilidad legal de que la contestación de la demanda se tendrá por no presentada. Resoluciones que admiten la ampliación de la demanda. De acuerdo al artículo 17 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, nos señala varios supuestos de ampliación, los cuales algunos son estos: cuando se impugne una negativa ficta
cuando con motivo de la contestación se introduzcan cuestiones que sin violar el primer párrafo del artículo 22 no sean conocidas por el actor al presentar la demanda. Una vez planteado el sobreseimiento del juicio por extemporaneidad y cumple con todos los requisitos de la ampliación, la demanda será plenamente aceptada. Admisión de una prueba. Este supuesto de procedencia nos hace hincapié en los tipos de prueba que se aceptan en el juicio contencioso administrativo, de acuerdo al artículo 40 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo. Nos menciona que en los juicios que se tramiten ante el tribunal serán admisibles toda clase de pruebas, a excepción de la confesión de las autoridades, mediante absolución de posiciones y la petición de informes. Si cualquiera de las pruebas reúne todos los requisitos y se presumen legales, el magistrado instructor deberá admitirlas. Resolución que desecha pruebas. Bueno, este no es claro, puesto que el código ha mencionado supuestos donde no procedan pruebas, pero caso contrario, solo nos dice que ciertas pruebas no serán admitidas en estos juicios, por lo que si alguna parte trata de ofrecerlas, aquellas serán desechadas. Resolución que rechaza la intervención de terceros. Una tercera persona puede intervenir en el juicio contencioso administrativo si resulta afectado de alguna manera con el actor de la autoridad o por parte del mismo actor de la demanda, y éste tiene derecho a intervenir en el juicio para manifestarse y oponer lo que su derecho convenga. Si el magistrado instructor rechaza la intervención de esta persona en el procedimiento, éste podrá interponer el recurso de reclamación. Procedimiento del recurso. Interpuesto el recurso, se ordenará correr traslado a la contraparte en el término de 5 días para que manifieste lo que su derecho convenga. La sala regional respectiva resolverá en el término de 5 días. Es importante mencionar que el recurso de reclamación se puede promover también contra resoluciones que niegan, concedan, modifiquen o revoquen medidas cautelares previstas en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y serán impugnadas ante la sala regional respectiva. El recurso se promoverá dentro de los 5 días siguientes a que resulte efecto la notificación respectiva. Una vez sucedido lo anterior, el magistrado ordenará correr traslado a las partes para que manifiesten lo que su derecho convenga. La sala regional respectiva se pronunciará 5 días para que revoque o modifique la resolución impugnada y en su caso conceda la suspensión solicitada. Se emitirá una resolución la cual pondrá fin al recurso de reclamación y esta puede tener el sentido de confirmar la resolución, modificar la resolución o revocar la resolución. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido en la tesis jurisprudencial de número 205/2014 qué es el recurso de revisión, en la cual se indica, al igual que en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los supuestos en los que este recurso va a proceder, ya que en esta tesis jurisprudencial se especifica de forma clara que, dada su naturaleza excepcional, su procedencia debe preverse de manera estricta y no analógicamente. Es importante destacar que en este recurso se discute la legalidad que reclama la autoridad frente a la probable inobservancia del tribunal administrativo de los derechos adquisitivos de la autoridad, ya sea demandada o demandante. Es decir, la sede es evidentemente de legalidad y constituye una instancia de alzada de control más sobre otro control de legalidad. Esto se exorbita por la determinación jurisprudencial de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual indica que en los casos en los que las sentencias recurridas decreten la nulidad del acto administrativo impugnado por vicios formales, como es la falta o indebida fundamentación y motivación, la revisión fiscal resulta improcedente por no colmar los requisitos de importancia y trascendencia, pues en esos supuestos no se emite una resolución de fondo al no declararse un derecho ni exigirse una obligación,
sino solo evidenciarse la carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal. Luego entonces, la facultad resolutora en este recurso podría dirigir a que el Tribunal Colegiado de Circuito resuelva el fondo del asunto subsumiendo jurisdicción o bien dando instrucciones precisas de cómo debe resolverse indefectiblemente en el juicio contencioso administrativo, sin posibilidad de una discusión de constitucionalidad. El recurso de revisión puede promoverse sobre las resoluciones emitidas por el Pleno, las secciones de la Sala Superior o por las salas regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que se dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y del artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan. Podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondientes, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, sección o sala regional a que corresponda, mediante escrito que presente ante la responsable dentro de los 15 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes conceptos. En primer lugar, que sea de cuantía que exceda de 3.500 veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente al momento de la emisión de la resolución o sentencia. Segundo punto, que sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción antes mencionada o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso. Como tercer punto, que sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Servicio de Administración Tributaria o por autoridades fiscales de las entidades federativas. Seguidamente, que sea una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos. Como quinto punto, que sea una resolución dictada en materia de comercio exterior. Sexto, que sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para efectos del seguro de riesgos del trabajo. Como séptimo punto, que sea una resolución en la cual se declare el derecho de indemnización o se condene al servicio de administración tributaria. Octavo, que se resuelva sobre la condenación en costas o indemnización previstas en el artículo 6 de la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo. Noveno, que sea una resolución dictada con motivo de la reclamación prevista en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Y como último punto, que en la sentencia se haya declarado la nulidad con motivo de la inaplicación de una norma general en el ejercicio del control difuso de la constitucionalidad y convencionalidad realizado por la sala, sección o pleno de la Sala Superior. Hablando del procedimiento del recurso de revisión, este se interpone ante un tribunal colegiado de circuito competente en la misma sede del pleno, sección o sala regional que corresponda a través de un escrito que se presentará dentro de los 15 días siguientes a aquel en el que surte efectos la notificación. Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente dará una copia para el expediente y una para cada una de las partes que intervenga, a las cuales se les emplazará en 15 días para que puedan defender sus derechos. La parte que obtuvo una resolución a favor de sus intereses podrá adherirse a la revisión que se interpuso por el recurrente dentro de 15 días a partir de la fecha en que se notifique la admisión del recurso y expresarán los agravios que correspondan. La resolución o sentencia que se emita podrá ser confirmada si los agravios hechos valer fueron demostrados o se podrá revocar la resolución o sentencia recurrida.
Algo que tenemos que tomar en cuenta es que este recurso se tramita bajo los mismos términos que la ley de amparo en cuanto a la regulación del recurso de revisión. El artículo 58, fracción segunda, inciso A, numeral 2, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que a fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de la ley en cuestión, a saber, de 4 meses de petición aparte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la sala regional, la sección o el pleno que la dictó, en contra de la resolución definitiva emitida y notificada después de concluido dicho plazo, así como el establecido en el artículo 57, fracción primera, inciso B, del ordenamiento legal en comento. Cuando se trata de una sentencia definitiva con base en las fracciones segunda y tercera del artículo 51 de dicho cuerpo normativo, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. Esto es, de conformidad con lo dispuesto por dicho numeral, el recurso de queja únicamente procede en contra de la resolución emitida, fuera del plazo de 4 meses, en cumplimiento de una sentencia en donde se declaró la nulidad para determinados efectos de los dispuestos por la fracción cuarta del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Adicionalmente, en el propio artículo 52, fracción segunda, incisos B y E, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se establece, por una parte, que en dicho escrito se expresarán las razones por las que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluye el procedimiento ordenado. Y por la otra, que si la sala regional, la sección o el pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso A, numeral 2, de la fracción segunda de este precepto jurídico, se emitió después de concluido el plazo legal, se anulará esta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esa circunstancia al superior jerárquico de esta. Del anterior, se desprende, entre otras cuestiones, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, fracción segunda, incisos A, numeral 2 y inciso E, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, una vez transcurrido el plazo de 4 meses a que se refiere el artículo 52 del ordenamiento legal en comento, el particular podrá acudir en queja en contra de la resolución definitiva y notificada después de concluido dicho plazo, lo que constatare motivará que la sala, la sección o el pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, según sea el caso, la anule, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla, pero únicamente en el supuesto de que se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones segunda y tercera del artículo 51 de dicho cuerpo normativo, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o emitir una nueva resolución. Es decir, en el caso de la fracción cuarta del artículo 52 del ordenamiento legal en comento, sin establecer también esa posibilidad respecto a la fracción tercera del referido artículo 52, a pesar de que en uno y otro caso la nulidad que se declara es para determinados efectos y el referido precepto legal expresamente señala que en ambos casos tiene la autoridad 4 meses para emitirla, y si no se hace en ese plazo, precluirá su derecho para realizarlo.